Hoy voy a contarles una historia fabulosa sobre un misterio milenario anterior a los egipcios, a los babilonios, a los toltecas. Una aventura intelectual que miles de hombres, a través de decenas de siglos, han intentado descubrir. Una verdad que aún no terminamos de entender, que sigue siendo tan misteriosa como al inicio, en las que el infinito nos es revelado. Estas son las 1000 caras de Pi. ¿Qué es Pi? A decir verdad, no lo sabemos. Cada especialista y cada rama del conocimiento en las matemáticas, en la física y en la ingeniería tiene una versión diferente de Pi. Para algunos es un número, para otros es una cuestión geométrica, para otros es una constante universal. La verdad es que conocemos algunas de sus caras, pero no sabemos en realidad qué es. Entendemos sus manifestaciones, cómo se representa en la realidad, pero pareciera que hay una verdad más profunda sobre el significado de Pi, algo intrínseco a la misma naturaleza, al universo mismo. ¿Qué es Pi? Bueno, como ya lo dije, cada quien tiene su versión de Pi. La forma más conocida es la de un número, 3.1416. Casi siempre redondeamos el último número porque así nos lo enseñaron en la escuela, pero también sabemos muy bien que esta es una cifra infinita. Pero es un número que todo el mundo identifica. Toda aquella persona que haya entrado a la escuela sabe que esto es Pi. Y es un conocimiento social, es algo que todo mundo debería de entender, aunque claro, con la calidad mala que hay en la educación actual, ya no sucede eso. Para un geómetra, ¿qué es Pi? Para un geómetra, Pi es la relación que existe entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Esta forma de definir Pi es muy práctica y es la que primero descubrieron los grandes geómetras griegos. Pero también con esta descubrieron que era un número que tenía una cantidad de decimales infinita. Para otros geómetras, Pi se puede ver como la cuadratura del círculo. ¿Qué significa la cuadratura del círculo? Significa que solo usando regla y compás deberíamos de ser capaces de encontrar un cuadrado cuya área sea idéntica a la de un círculo. Muchas mentes lo intentaron, pero en realidad en la actualidad se sabe que no es factible esto, que no es posible resolver este problema. No es posible construir una figura solo usando regla y compás. Y bien, para el álgebra, ¿qué es Pi? Pi es una cantidad que siempre podemos aproximar de alguna u otra forma, y prácticamente todo matemático, todo gran matemático que ha existido en la historia ha tenido una forma de encontrar Pi. Esta aproximación, por ejemplo, es usando las funciones arcotangente. Casi siempre las aproximaciones nos permiten llegar muy cerca de Pi, pero nadie ha podido aproximarse tanto como ha querido. Aquí vemos un hermoso ejemplo del seno, de la función seno, y que cruza perfectamente el eje de las X en los valores determinados de 0, pi, 2pi. Y eso se va a repetir hasta el infinito. Pareciera que pi tiene alguna extraña relación con el infinito, con ese concepto que no está definido en matemáticas, pero que nos lo encontramos por todas partes. En cambio, en trigonometría, siempre vamos a tener asociado a pi con el círculo unitario. Según vaya avanzando y creciendo nuestro ángulo,
vamos a ir teniendo nuestra fórmula, nuestra función trigonométrica como siempre la conocemos, ondulaciones que cruzan el eje de las X en determinados puntos bien definidos por medio de pi. Por ejemplo, siempre vamos a tener que el origen es 0 pi. 180 grados va a ser pi. Y otra vez, 360 grados va a ser 2 pi. Siempre vamos a estar repitiendo lo mismo y lo mismo. Por eso a este tipo de funciones se les llama frecuencias. Y aquí vemos como a pi como un número irracional. Los números irracionales son números que no tienen un divisor exacto y que se pueden prolongar por infinitos. Pi es uno de esos números, pero también está considerado un número trascendente. No sabemos todavía hasta dónde, si es que termina, hasta dónde termina. Para toda finalidad práctica, pi tiene un número de decimales infinito. Ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones de pi. Pi no solo es un concepto matemático, no es una abstracción, no es solo un número, es una realidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un corazón que late con una frecuencia dada. Cuando hablamos de frecuencia estamos hablando de pi, de las funciones trigonométricas de pi. Un corazón sano late con una frecuencia dada. Si se acelera o se alenta, significa que el corazón no está sano. Un cambio en las condiciones en las cuales nos describe pi al corazón, usualmente puede permitirnos diagnosticar una enfermedad. Pi también está relacionado con todos los fenómenos del universo, en particular la gravedad. Todo aquello que sea una esfera tiene un pi en ella, porque todo lo que tenga que ver con ella, área, perímetro, volumen, todo está determinado por pi. Así que pi es una realidad física que tocamos todos los días, cuando se nos cae un lápiz, cuando caminamos. El solo hecho de vivir en el planeta está relacionado con pi. Y pi está en el universo. La radiación que emiten las galaxias, la luz, el movimiento espiral que tienen. Si se dan cuenta, las estrellas, que no son más que soles lejanos, los núcleos galácticos, todo ello es redondo o curvo. Así que siempre vamos a encontrar pi en la descripción de las galaxias, aún las más lejanas. ¿Y qué decir de los campos magnéticos? Todo campo magnético es redondo. La Tierra tiene a los campos de Van Allen. Y si se dan cuenta, tenemos a pi describiendo el movimiento de toda partícula cargada en un campo magnético. ¿Y qué pasa con el Sol? Con las estrellas. Otra vez, son esferas. Bueno, de hecho son cascarones de esferas que incluyen otras esferas dentro de ellas y otras esferas dentro de ellas aún más, cada una con una característica determinada, pero todas ellas esferas. Así que cuando hablamos de esferas, hablamos de pi. Y los huracanes. Los huracanes, si se dan cuenta, este movimiento en espiral es un movimiento circular. Así que estos terribles fenómenos de la naturaleza también tienen a pi. Tienen un movimiento circular que se describe perfectamente con pi. Y los tornados, otra vez tenemos espirales que, si se dan cuenta, son círculos, círculos, círculos y curvas. Tenemos a pi dentro de los fenómenos más poderosos de la naturaleza. Incluso las pequeñas gotitas, si se dan cuenta, son esferitas. Otra vez la naturaleza nos está regalando la perfección de la esfera por medio de pi. ¿Y qué decimos de la tecnología? Toda la tecnología usa pi. Veamos
esta maravilla de la tecnología que es un auto? Para empezar, las ruedas. Pi. ¿Por qué pi es tan importante en una rueda? Porque permite que con el mínimo esfuerzo este sistema pueda llevar todo el peso que querramos. Así que por eso es fácil empujar un carrito en el supermercado, mover un auto. La rueda fue el primer invento de la humanidad y eso solo significa una cosa. Pi está con nosotros desde el inicio de la tecnología. Pero no solo está en la rueda. Si se dan cuenta, la carrocería son curvas muy suaves. Y donde sea que hay curvas, como en la defensa, está pi. Porque pi es la descripción de prácticamente toda curva. Y no solamente está en lo visible, en el motor y en las luces. Por ejemplo, las luces son conos. ¿Y qué es lo que hace un cono? Tener una sección recta, redonda. Eso significa que hay un pi ahí. Y en las revoluciones por minuto del motor, ¿qué tenemos? Frecuencias. Y cuando hay frecuencias, significa que ahí está pi también. Senos, cosenos, tangentes, todas las funciones trigonométricas asociadas a un motor. Y no solo para ahí. Por ejemplo, los pistones suben, bajan, es lo que permite que se mueva una rueda, pero lo hacen con una frecuencia dada. Siempre un motor de pistón va a estar moviéndose en una frecuencia determinada por las levas, que también son redondas, y ya de plano, los cilindros y los pistones en sí mismos son cilíndricos. Donde sea que ustedes vean dentro de un motor, hay un pi. Y dijéramos, hablemos de telecomunicaciones, de los celulares. ¿Qué es la telecomunicación sino una antena emitiendo señales redondas? Y donde hay círculos, ya no tengo que decir más. Y si pensaban que en la música iban a estar a salvo de pi, vean las hermosas curvas que sean determinados por pi. Y si eso no fuera suficiente, el círculo de una guitarra que permite la sonorización es un círculo, pi. ¿Y cómo se propaga el sonido de la música? Se produce el sonido y se transmite por medio de ondas en el aire. Donde sea que haya ondas, está pi. Las funciones trigonométricas son la esencia misma del sonido. Y ya finalmente lo captamos. Como se ha visto, pi está en todas partes. Está oculto a simple vista, ante nuestros ojos, pero a veces lejos de nuestra mente. Lo tenemos tan cerca que olvidamos que está ahí. Pero sin embargo, es una constante que aparece en todas partes. Más bien parecería que es una propiedad misma de la naturaleza, la esencia misma de la realidad, no solo un concepto abstracto de las matemáticas. Y también tenemos a pi en la naturaleza. Vean los ojos redondos, el piquito curvo, el pechito esférico, la cabecita prácticamente es una esfera y las alas son curvas. Podríamos delimitar muy bien una curva con ellas.